¿Qué es lo más jodido que te dijeron o te hicieron tus padres? No he confiado en ti desde el día que naciste. Ni siquiera estoy seguro de lo que hice cuando era un bebé para perder su confianza. Cuando tenía 12 años, mi papá me llevó al Parque Estatal New Harmony para ir a pescar. Se emborrachó y se desmayó en una mesa de picnic. Después de 5 a 6 horas volvió en sí, pero todavía estaba destrozado y me obligó a conducir a casa. Primera experiencia de conducción, cuando logré ayudarlo a subir al automóvil. Se desmayó nuevamente a los pocos minutos. Alrededor de 20 millas más o menos en el viaje a casa se despertó. Me miró y gruñó un poco y luego comenzó a golpearme. Empezó a llorar mientras me golpeaba, lo que empeoró aún más las cosas. Estaba muerto de miedo. Era un niño de 12 años conduciendo por una carretera, siendo golpeado mientras conducía, y realmente dolido de ver a mi padre en esa condición. No sé si es lo más desordenado que él o su madre hicieron, pero definitivamente entró en la lista de los 10 primeros. Mi papá me miró a los ojos. Dijo que se conformaba con mi mamá y que prefería emborracharse y drogarse que ser mi padre. Mi mamá no sabe cuál es. Sería la vez que me golpeó tanto y tan fuerte con una cuchara de madera que se rompió. O la vez que estaba emocionado por un libro y traté de decírselo y ella dijo, «Estás diciendo esto como si realmente pensaras que me importa». Bueno, mi tía, fui abusado sexualmente por mi primo mayor. Su hijo, me dijo que yo lo seduje y que yo era una puta malvada que se iba al carajo. A partir de ese momento y hasta el día de hoy se refiere a mí como, esa zorra. Yo tenía 7 años. Mi papá me llamó y me dio la información de su tarjeta de débito y me dijo que se suicidaría más tarde esa noche y que debería sacar todo el dinero de su cuenta para mí antes de que alguien más pueda hacerlo. Cuando tenía 12 años, mi padre se emborrachó mucho y me dijo que había nacido para salvar su matrimonio y que era un fracaso por no hacerlo. Mis padres no eran abusivos ni alcohólicos de ninguna manera. Fueron tan cariñosos como cualquiera podría serlo. Pero lo que me jodió fue que nos miraban para tomar partido entre sus argumentos. Y decir cosas como, estamos juntos solo por ti, etc. Amigo, no te dijimos que te casaras. ¿Cómo es mi responsabilidad mantener la paz entre ustedes? Irónicamente, mi hermano y yo vivimos en países extranjeros y mis padres tienen que cuidarse unos a otros. Vivía con mis padres a los 16 años y mis hermanos mayores estaban en la universidad fuera del país. Mi papá le dijo a mi mamá que la iba a dejar. Y mi mamá entró en una espiral descendente de depresión. Mi papá se fue de la casa dejándome con una madre muy deprimida a la que cuidar. Recuerdo que se encerró en su habitación durante 3 días. Le rogué que abriera la puerta. Entré y le di de comer. Mi papá regresaba de vez en cuando a la casa para comprar algo para su nuevo lugar. Me dijeron que no le dijera a nadie que su matrimonio se estaba desmoronando. Ni siquiera a mis hermanos. Un día llegué a casa de la escuela a una casa vacía. La policía vino diciendo que tenían una llamada de un consejero diciendo que mi mamá está en peligro y puede lastimarse. Me derrumbé por completo. Afortunadamente ella no hizo eso. Pero la internaron en el hospital por un tiempo. Mi papá vino esa noche y se lo conté. Se encogió de hombros. Estaba completamente solo. Fue un tiempo horrible. Todos estamos bien ahora, sin embargo. Afortunadamente. Mi mamá prendió fuego a algo y lo arrojó sobre mi hombro. Todavía tengo una leve cicatriz en mi hombro. Ella afirma que no lo hizo a propósito, pero que no tenía ningún remordimiento. Yo tenía 6 o 7 años en ese momento. Mis padres están divorciados. Cuando tenía 14 años, mi papá me dijo que realmente solo quería un hijo. Soy el menor de 3. Tenemos 3 hijos. Terminé a los 2. Cedí y tuvimos el tercero. Estuve un poco malhumorado durante un par de años. Pero es como si mi hijo supiera que tenía que conquistarme o algo así. Siempre me ha preferido a mí antes que a mi esposa y es un niño demasiado bueno como para no amar hasta la muerte. No tengo un hijo favorito. Pero si lo tuviera, sería el tercero. Espero que tu papá te ame de la misma manera. Si no, debería y esa es su pérdida. Mis padres me dijeron, si no vieron que sucediera, no podrían hacer cumplir nada, con respecto a los conflictos entre hermanos.
Mi hermana solía poner cuchillos a través de mi puerta. Sacaba todos los teléfonos de la casa para que no llamara al 911 y me cortaba. Me acosó sin descanso. Comenzó rumores en la escuela, basados en que fui violada cuando era niña, y mucho más. Ella nunca fue castigada y yo tenía las manos atadas. Le di un puñetazo a mi hermana en el estómago una vez. Completamente fuera de la vista y el oído de mis padres, y me castigaron durante un mes. Me enseñaron que si hacía algo, sin importar qué, sería castigado. Si ella hizo algo, necesitaba la presencia de un notario para que mis padres le pidieran que se detuviera. El año pasado mi papá tuvo el descaro de preguntarme por qué nunca les dije por qué dejé que continuara con el abuso. Así que supongo que lo más jodido que me hicieron mis padres fue criarme. Tantos para elegir, pero me quedo con la vez que mi madre trató de estrangularme porque la estaba sacando de la vida de mi familia por ser abusiva. Irónico, ¿no? Hay una lista de lavandería, pero aquí están las peores de mi mamá. El donante de esperma es demasiado horrible para discutirlo. Cuando me llamó mentirosa cuando le dije que me habían violado. Yo tenía 13 años. Cuando tenía 12 años, me dijo que cometió el mayor error de su vida al no abortar cuando estaba embarazada de mí. Más recientemente, se quejaba porque pensaba que mi cabello era demasiado largo y me negaba a cortarlo. Ella lo pensó y dijo, bueno, si haces quimioterapia, es un punto discutible, ¿eh? Y luego se rió. Me habían diagnosticado cáncer una semana antes y todavía no sabía cuál iba a ser el plan de tratamiento. En abril se cumplirán 5 años desde que lo dijo. A los 16 millas madre me sacó de la escuela. Me obligó a obtener mi GED para que no fuera mejor que ella. Tuvieron que cerrar la escuela porque ya no era un estudiante y me consideraban una amenaza para la escuela. Todo porque seguí tratando de combatirlo y tratando de permanecer en la escuela. Mi maestra me acompañó y lloró conmigo. Para aclarar, yo era una amenaza para la escuela porque técnicamente ya no era un estudiante y todavía estaba en la propiedad de la escuela. Pensé que si seguía adelante podría luchar para que ella no pudiera obligarme a renunciar. Pero no, ella era mi madre, yo era menor de edad. Perdí, así que tomé mi examen de GED. Lo pasé con A, pero a finales de los 90 se menospreciaba un GED. Mi mamá nos envió a mi hermana y a mí en un avión de California a Colorado para quedarnos con un hombre que conoció en línea. Nos quedamos una semana entera sin ella. Déjame decirlo de otra manera, mi mamá conoció a un hombre en internet. Mi mamá vive en California. Él vivía en Colorado. Ella estaba engañando a mi padrastro con él y lo conocimos una vez durante una estadía de fin de semana en Lake Tahoe. Un mes después, pensó que era una buena idea llevar a mi hermana y a mí, niñas de 13 y 15 años, solas en un avión a Colorado para pasar una semana sin supervisión con un hombre que conocimos una vez durante 2 días. Mi papá nos secuestró a mí, a mi hermano y a mi hermana cuando éramos pequeños. Pero mi hermana le dijo a un empleado de la gasolinera y nos encerraron y llamaron a mi mamá, que estaba en un estado más allá, y mi papá tuvo que conducir hasta California sin nosotros. Fui criado como testigo de Jehová. Esa gente que anda tocando puertas y repartiendo su literatura. También son las personas que no celebran las fiestas y mueren antes que recibir una simple transfusión de sangre. He dejado la fe hace un rato. De todos modos, tenía como 5 años. Todas las mañanas mi mamá me hacía leer la Biblia y memorizar pasajes de las Escrituras. Si fallaba perdía privilegios. Una mañana me dice que muy pronto, como en un par de años, tal vez antes, el gobierno proscribirá nuestra fe, nos perseguirá a todos y nos ejecutará. Mamá me pone una pistola de dedo en la cabeza con una gran sonrisa en su rostro y me pregunta, ¿qué le vas a decir al soldado cuando te pida que renuncies a tu fe o te matará? Estoy temblando y mi labio tiembla, así que no respondo. Realmente no puedo responder. Se impacienta, cariño, tienes que morir para que Jehová entre en el mundo paradisíaco. Le digo lo que quiere oír. Me abraza y me besa. Esto fue hace 21 años. Todavía no hay escuadrones de la muerte persiguiendo a los testigos de Jehová. Me dio pastillas para dormir y me ató junto a su cama en un colchón para que no saliera de la casa. Cuando te gradúes de la escuela secundaria, comenzarás a pagar el alquiler o te mudarás. Estaba trabajando en el maldito McDonald's, en ese momento.
Así que esencialmente no tenía hogar. Me uní a la Marina al día siguiente. Hiciste una buena elección. Mis abuelos me dieron la misma charla a los 17 y agregaron que si decidía ir a la escuela para recordar tendría que obtener préstamos para todo el camino y que no podría usar sus finanzas para obtener una beca. Literalmente le pedí a mi abuelo que me llevara a la oficina de la Marina al día siguiente y lo hizo. Yo también me uní. No se opuso a nada. Cuando tenía 15 años lo expulsaron de la escuela por pelear y el bisabuelo le dijo que podía ir a trabajar para él o podía unirse al ejército y el bisabuelo lo ayudaría a mentir sobre su edad para entrar. Papá eligió unirse a los marines. Era 1942. Luchó en Saipán, las Islas Marshall y en Iwo Jima. No tuvo que participar en la invasión de Okinawa porque cuando él y su compañía estaban cargando hacia un nido japonés y una de las balas atravesó la cabeza de su comandante que estaba frente a él y cayó en la mano de papá entre los dedos índice y medio. Pudo ver visiblemente cómo se izaba la bandera en la cima del monte Surabachi ya que era parte del grupo que subió a la montaña. Pero no participó en izar la bandera. Nunca lo olvidaré, tenía 7 años. Mi hermana tenía 4 o 5 años. Mis padres se estaban divorciando y no sé qué pasó con los tribunales y todo eso. El acuerdo de custodia de mis padres, al menos en la práctica, era muy informal y mis abuelos me criaron desde que tenía 6 años. De todos modos, mi mamá y mi papá estaban con nosotros en un parque y discutían sobre con quién vivirían los niños. Nos dijeron, ¿con quién preferirías vivir? ¿Mamá o papá? Y nunca olvidaré pensar, mi mamá está un poco loca y es camarera. Mi papá tiene un buen trabajo. Y corriendo hacia mi papá y mi mamá llorando. Mi hermana me siguió. No sé si se le ocurrió esa lógica o si simplemente me estaba siguiendo. Me quedé con mi papá durante unos meses antes de que me enviaran de regreso con mis abuelos. Viví con ellos hasta los 15 años. Mi papá insistió en que eso nunca sucedió. Pero él era alcohólico en ese momento. Así que tal vez simplemente lo olvidó. No sé, pero lo recuerdo muy claramente. Después de tener a mis 2 hermanas menores, con una diferencia de edad de 15 y 17 años. Mi mamá dijo, porque vamos a tener más hijos. Ya no serás una prioridad, y básicamente tuve que criarlos. Mis padres nunca lo dijeron. Pero yo era el desechable una vez que nacieron mis hermanos. Me convertí en el niño azotado. Soy 10, 12 y 15 años mayor. También soy, mitad, adoptada. Así que una vez que tuvieron sus hijos, me echaron a un lado. Estoy seguro de que será peor aquí. Pero cuando tenía 7 años, comencé a sufrir ataques de ansiedad alucinógenos. Lo que me puso absolutamente histérico y aterrorizado cuando era niño. Fueron provocados por mi miedo a la oscuridad. Por lo que comenzaron a ocurrir durante la hora de acostarme. Mis padres, que solo estaban preocupados por el sueño que yo interrumpía, resolvieron este problema encerrándome fuera de la casa, en la noche fría, hasta que lloré tanto que perdí toda mi energía y me rendí. De hecho, todavía no he podido aprender cuáles fueron estos episodios de ataques de ansiedad alucinógenos hasta el día de hoy. Tengo 22 años. Estoy seguro de que no me dieron ninguna atención médica cuando estaban sucediendo. Obviamente, puedo confirmar que esta experiencia me traumatizó muchísimo. Esta no es la cosa más jodida, pero es la cosa más jodida. Me siento cómodo compartiendo. Un año por Navidad mi papá me preguntó qué quería yo y como estábamos pasando por problemas muy traumáticos que resultaron en grandes dificultades financieras. Elegí un regalo barato y práctico. Un juego de bolígrafos de caligrafía porque también venía con puntas normales que podría usar para la escuela y tal vez podría intentar aprender caligrafía. Quería ser lo menos agobiante posible conociendo nuestras luchas en ese momento. El día de Navidad por la mañana abrí mi singular regalo y era solo ropa interior. Estaba decepcionado, pero conociendo nuestras luchas, lo dejé pasar. Más tarde ese día tuvimos una gran celebración con la familia en la casa de mi abuela y todos mis primos estaban allí con sus juguetes y yo estaba un poco deprimida por eso. Eventualmente cenamos y luego se nos permitió abrir los regalos que estaban debajo del árbol de Navidad de mi abuela. Ahí es donde las tías y los tíos ponen los regalos de todos. Mis padres habían comprado el juego que quería para mis 25 primas, todas niñas de entre 8 y 11 años,
Yo tenía 9 y no me lo consiguieron. No te miento, no obtuve nada más que calcetines de mis tías y tíos esa Navidad. Una cantidad impía de calcetines que ni siquiera eran de mi talla. Seguían diciendo que crecería, pero comencé a fumar hierba unos meses más tarde y nunca crecí más alto de lo que era a los 10 años. Por lo que ninguno de esos calcetines me quedó bien a largo plazo. Sin embargo, mi abuela se recuperó, acababa de llegar de vacaciones y les había comprado a todas las chicas estos increíbles collares de oro y recuerdos de sus vacaciones. Me dio también calcetines, pero al menos me quedan bien. Lo que odio de esta historia es cuánto tiempo he pasado pensando en ella en los años posteriores. Han pasado 30 años y todavía estoy enojado por eso. Mi papá era físicamente abusivo. Desde los 7 u 8 años. Lo peor que hizo fue alrededor de los 16. Me agarró por el cuello. Me levantó del suelo y me abofeteó a través de la pared hacia la segunda sala de estar. Estaba en las reservas del ejército. Un ingeniero. Hizo algunas giras en Irak. Tiene trastorno de estrés postraumático y muchas otras dolencias terribles. Ahora tengo 31 años. En este momento me quedo con él para ayudarlo a vender su casa. Es la primera vez que lo veo en unos 12 años desde que me mudé a California. ¿Cómo es él ahora en comparación con cómo era? Mucho mejor, por supuesto, drogado y necesita una advertencia. Si vienes detrás de él, lo más probable es que te golpee. La terapia se puso manos a la obra y realmente lo ayudó. Es bonito de día y de noche, pero estaría mintiendo si dijera que no vi una parte de él recientemente. Mi hermanastro es un chico de fraternidad muy universitario como tarde, bebidas, papá lo odia, pero se ocupa de ello. Ha hecho un trabajo maravilloso, pero lo he visto verbalmente desquiciado con él. Todavía está roto y lo único que lo salva son los medicamentos y la terapia que recibe en las videollamadas. Pero es un hombre roto mucho mejor. Después de mi divorcio, cuando yo era una masa temblorosa de dolor y emoción cruda por tener mi vida y las vidas de mis hijos completamente destrozadas. Mi madre declaró, sin saber nada de lo que sucedió dentro de mi matrimonio: ¿tienes problemas conmigo? ¿Tienes problemas con tu hermana? ¿Tienes problemas con tu marido? El divorcio es todo culpa tuya. No te aburriré con los detalles. Pero definitivamente el divorcio no fue toda mi culpa. Luego procedió a invitar a mi exmarido y a mis hijos a su casa junto al lago para pasar las vacaciones todos los veranos. Lo que me hizo perder 19 días de tiempo de custodia con mis hijos cada verano. Como resultado, me separé en gran medida de mi madre durante unos 7 años. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.